Vamos a definir ahora operaciones entre conjuntos. Yendo con el capítulo 2 de conjuntos, vamos a definir qué son las operaciones. Por un lado, la operación unión. Cuando hablamos de unión de conjuntos, nos referimos a los elementos que están en un conjunto o en otro. Esto se expresa A unión B. Si A es un conjunto y B es un conjunto, con este símbolo denotamos que es la unión de conjuntos. Y esto se define, esto es un nuevo conjunto. Acá, cuidado, diferenciemos, cuando antes hablábamos de, por ejemplo, si A estaba contenido en B, esto es una proposición. Esto puede ser verdadero o falso, pero es una proposición. Esto es una operación, no es ni verdadera ni falsa, simplemente nos da otro conjunto. Es una operación que hacemos entre conjuntos, como podemos hacer una suma, y nos da un número. Entonces acá definimos un nuevo conjunto que va a estar formado por el conjunto de los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta es la manera de definir la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, si A es el conjunto 1, 2, 3, y B es el conjunto 3, 5, 8, la unión A unión B se expresa como el conjunto que tiene al 1, al 2, al 3, al 5 y al 8. Acá, si bien el 3 es un elemento repetido en los dos conjuntos, no se repite en la unión. Gráficamente, podemos verlo usando diagramas de Venn, como acá, en este caso en particular, hay una intersección, podría no haberla, pero entonces nos quedan todos los elementos que están en A o en B. Así definimos la unión de conjuntos. Vamos a definir algunas propiedades como son, por ejemplo, la propiedad asociativa A unión B unión C. Si lo expresamos de esta manera, es lo mismo que tener A unión B unión C. Por otro lado, la propiedad conmutativa A unión B es lo mismo que B unión A. Y también tenemos que si A está contenido en B, sabemos que A unión B es B. ¿Sí? Gráficamente, esto es que si A es un conjunto contenido en B, cuando hacemos la unión, nos da B. Estas son algunas de las propiedades que después, bueno, se utilizan cuando tenemos que resolver algunos ejercicios o encontrar uniones y vemos si nos sirve utilizarlas. Vamos a ver ahora entonces la intersección de conjuntos. Cuando definimos la intersección de conjuntos, decimos esto ahora se escribe A intersección B. Este es el símbolo para definir intersección de conjuntos. ¿Y cómo escribimos ahora este nuevo conjunto intersección? Este nuevo conjunto de intersección está formado por los X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Son los elementos que están en los dos conjuntos a la vez. O sea que gráficamente ahora, cuando decimos A intersección B, van a ser los elementos que comparten, ¿sí? Solamente los elementos que comparten. Por ejemplo, en un conjunto A formado por 1, 2, 4, 8, y el conjunto B formado por
2, 5 y 8, A intersección B no es más que 2 y 8, los elementos que tienen en común. Por ejemplo, si pensáramos en la intersección, por ejemplo, de conjuntos infinitos, si nosotros pensamos en el conjunto de los números enteros, intersección el conjunto de los números naturales, ¿qué pasa? Como los naturales son un subconjunto de los enteros, la intersección da el conjunto de los números naturales. ¿Sí? También vamos a ver propiedades de la intersección. También se cumple la propiedad asociativa. A intersección B intersección C es lo mismo que A intersección B intersección C. Se cumple también la propiedad conmutativa. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Y también tenemos una propiedad análoga. Si A está contenido en B, a la que vimos con la unión, si A está contenido en B, entonces A intersección B, lo que veíamos acá, si un conjunto está contenido en otro, la intersección da el conjunto más chico, digamos, por decirlo de alguna manera. Esas son algunas de las propiedades de la intersección. Bueno, vamos a ver ahora entonces otra operación que es la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos la escribimos como A menos B, ¿sí? Este signo menos es como que al conjunto A le voy a sacar los conjuntos que comparte, los elementos, perdón, que comparte con B. Es decir, va a estar formado por los elementos X tales que X está en A y X no está en B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos quedamos con los elementos que están solamente en el conjunto A. Gráficamente, otra vez, si nosotros escribimos A y B, los elementos que están en A y no están en B van a estar en esta región de los conjuntos. ¿Sí? Gráficamente sería eso. Otra vez, si tenemos un conjunto que tiene al 4, el 5 y el 8, y B tiene al 5, al 6 y al 7, el conjunto A menos B va a estar formado por los elementos que están en A y no en B. Entonces, ¿qué decimos? El 4 está en A y no está en B. El 5 está en A pero también está en B, así que el 5 no va acá. El 8 está en A y no está en B, así que el 8 lo pongo. Los otros que están en B y no están en A no van en esta diferencia, son los de A que no estén en B. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora hiciera B menos A, ¿qué me va a dar? Ahora son los que están en B y no en A, ¿sí? O sea que, por ejemplo, el 5 no lo pongo porque también está en A. El 6 está en B y no está en A, o sea que el 6 sí lo pongo. El 7 está en B y no está en A, así que también lo pongo. Esa es la operación diferencia, que también vamos a ver algunas de las propiedades. Después, bueno, se pueden ver algunas otras propiedades combinando todas estas operaciones, pero esas, bueno, tienen más propiedades puestas en el apunte. Vamos a mencionar acá, por ejemplo, qué pasa vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo más, si C fuera el conjunto 1, 2. Si C es el conjunto 1, 2, ¿qué diríamos de A menos C? Los elementos que están en A
y no están en C. Y son todos los de A, porque no comparten elementos, con lo cual A menos C nos va a dar A. ¿Sí? Esto quiere decir que si A intersección C es vacío, fíjense que A intersección C en este caso es vacío, seguro que A menos C nos da A. ¿Sí? Esto es una propiedad que vale para cualquier par de conjuntos que cumplan esta condición, por supuesto. Después, por ejemplo, si tenemos A menos A, si a todos los elementos de A le saco todos los que están en A, nos da vacío. A menos vacío nos va a dar A, y vacío menos A da vacío. Estas son algunas de las propiedades de la diferencia que también vamos a utilizar tanto para hallar operaciones entre conjuntos finitos como entre conjuntos infinitos. Y nos queda una operación más, que es la operación complemento. Ustedes saben que siempre nosotros definimos los conjuntos en un determinado universo. Ese universo lo definimos nosotros, en general, cuando hablamos de números, pueden ser números, el universo pueden ser los números reales, enteros, o también un universo finito. Entonces, una vez definido el universo, el complemento, esta operación se llama operación unaria. ¿Por qué? Porque es una operación que se la aplicamos a un solo conjunto, a diferencia de las otras operaciones que se llaman binarias, porque son operaciones que aplicamos a dos conjuntos. Para hacer la intersección necesitamos dos conjuntos. Sin embargo, el complemento se lo aplicamos a un solo conjunto. Y este conjunto nuevo, es un conjunto nuevo, se define como los elementos que están en el universo y no están en A. En general, uno puede utilizar directamente la expresión X no está en A, porque en el universo están siempre los elementos, siempre partimos de un universo determinado. Entonces, si estamos dentro de un universo y tenemos un conjunto A complemento van a ser todos los elementos que están fuera de A. Gráficamente ese sería qué es el complemento del conjunto A. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, tenemos el universo de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos A, un conjunto 1, 2, 5. Entonces, A complemento va a estar formado por el 3, el 4 y el 6. Elementos que están en el universo y no están en A. Esta notación, fíjense que a veces se nota también, en vez de como una potencia, que no es una potencia, sino que se le da complemento, a veces se escribe también como una C grande y como un subíndice la A. Son dos notaciones posibles para el complemento del conjunto A. Otra vez, las propiedades que podemos ver que se cumplen para el complemento es que A complemento, complemento nos da A, ¿sí? Porque son los elementos que no están en A y después los que no están en donde no están los que no están en A. El complemento del conjunto vacío nos da el universo. El complemento del universo nos da el vacío, ¿sí? Porque fuera del universo no hay nadie, el universo que yo haya definido. Y el complemento del vacío es el universo, porque todos los elementos están en el universo y en el vacío no hay ningún elemento. Y una propiedad importante también es que si A está contenido en B, entonces B complemento está contenido en A complemento. ¿Sí? En realidad esto es
un sí, solo sí. Si A está contenido en B, B complemento contenido en A complemento. Y si B complemento está contenido en A complemento, también se cumple que A está contenido en B. Esta última propiedad, fíjense que gráficamente otra vez, esto es B, y supongamos que estoy en un universo, esa es la situación de A contenido en B. Entonces, el complemento de B son los elementos que están fuera de B. Y el complemento de A va a ser desde A para afuera. O sea que en realidad el conjunto complemento de A es más grande e incluye al complemento de B. ¿Sí? Eso sería gráficamente esta situación. Bueno, a ver, yo acá copié entonces algunas propiedades más y algunas que combinan operaciones. Por ejemplo, A contenido en A unión B. Esto pasa siempre para cualquier par de conjuntos, ¿sí? Otra vez, recordemos que los de A unión B son los que están en A o en B, con lo cual todos los que están en A seguro están en la unión. Lo mismo pasa para B. En la intersección pasa al revés. A intersección B va a estar contenido en A, porque los elementos de la intersección tienen los que tienen en común A y B, pero seguro los que están en A y en B también están en A, y también en B. Por otro lado, vale la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión y de la unión con respecto a la intersección. Todas estas propiedades son muy importantes porque además las vamos a usar después cuando veamos álgebras de Boole, que vamos a relacionar muy fuertemente la lógica y las operaciones con conjuntos. Así que es muy importante tener presente que estas propiedades se cumplen. Nosotros cuando hablamos de propiedad distributiva en los números, hablamos de la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Esto es cierto que vale X por Y más X por Z. Ahora, cuando en vez de haber acá una multiplicación y acá una suma, acá hay una suma y acá hay una multiplicación, eso no se cumple. Sin embargo, con la unión y con la intersección pasa que esta distributiva se cumple en los dos sentidos. Y acá también estas propiedades, fíjense que A intersección B complemento es A complemento unión B complemento. Y el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Estas dos propiedades tienen un nombre también, que también ustedes ya lo vieron cuando vieron lógica, y que son las leyes de Morgan. ¿Sí? Esto es análogo cuando ustedes tenían la negación de una conjunción. Si ustedes tenían P, la negación de P y Q, esto era equivalente a no P o no Q. Bueno, esta es la propiedad análoga en los números, en los conjuntos, perdón. El complemento de estar en la intersección es la unión de los complementos. Y lo mismo cuando tenían no P o Q, eso era equivalente a tener no P y no Q. Estas eran las leyes de Morgan de la lógica. Acá tenemos las leyes de Morgan de la teoría de conjuntos, que son análogas. Entonces, yo acá escribí algunos conjuntos como para hacer estos dos ejemplos nada más y ver qué podemos aplicar de estas propiedades. Fíjense que tenemos el conjunto A, formado por los números 3, 4, 5 y 6, y el conjunto B, que son los números naturales, que son 5 por H y H natural, es decir, los múltiplos de 5. Acá, ¿qué números tenemos? Si tomamos los naturales a partir del 1, en general en esta materia los vamos a tomar a partir del 1, a pesar de que los naturales podrían empezar en el 0, depende de los textos,
Si lo tomamos a partir del 1, el primer elemento de este conjunto es el 5, 5 por 1. O sea que va a estar el 5, el 10, el 15, el 20, ¿sí? Todos los naturales múltiplos de 5. Y C el conjunto 5, 6, 7. Entonces, supongamos que queremos calcular A complemento unión B complemento. Para calcular esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ver qué elementos no están, bueno, perdón, no escribí acá el universo, son los números naturales, en los números naturales. Entonces, ¿qué elementos están en el universo y no están en A? Bueno, todos los naturales que no sean ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. ¿Y qué elementos están en los naturales y no están en B? Todos los que no sean múltiplos de 5. Bueno, resulta un poco complejo escribir eso que estamos diciendo con palabras en una notación de conjuntos. Sin embargo, si usamos esta propiedad, podemos decir que esto es lo mismo que hacer A intersección B complemento. Entonces, ahora miramos, ¿me resulta más fácil esto? Y en A intersección B está solamente el 5, porque es el único múltiplo de 5. Con lo cual, A intersección B es el conjunto 5. ¿Quién va a ser el complemento? Y bueno, ahora me resulta más fácil decir que estos son los números naturales, todos los naturales que no son 5. Entonces, me queda una definición por comprensión de mi conjunto, del conjunto que me habían pedido, y apliqué una propiedad para que me sea más fácil de calcular. Lo mismo en este caso. Por ejemplo, tenemos A intersección B unión C. Bueno, B unión C sería el 5, el 6 y el 7 y todos los múltiplos de 5. O sea, los múltiplos de 5 y le agregamos el 6 y el 7. Y a eso hay que hacerle la intersección con A. Bueno, podría resultar que se puede hacer también sin demasiada dificultad, pero también podemos aplicar la propiedad distributiva y hacer A intersección B unión A intersección C. Entonces, A intersección B, habíamos dicho que era solamente el 5 porque son los múltiplos de 5. En B están los múltiplos de 5 y acá el único múltiplo de 5 es el 5. Y en A intersección C están el 5 y el 6. O sea que si hago la unión, vamos a escribirlo primero así, la unión con el 5 y el 6, esta unión da el 5 y el 6. Entonces, de esta manera nosotros podemos aplicar algunas de estas propiedades para hacer el cálculo un poco más sencillo.